Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan, quizás? Ahí, Guadalupe, me parece que te volviste a conectar. Eh, no sé si te perdiste la Sí, explicación. perdón, se me cayó la internet, perdón. Bueno, no sé si la parte que escuchaste respondió tu pregunta o no. La primera parte estuvo genial, lo que me caí después lo veo en el video, olvídense, reveo la parte de la clase. Bueno, yo igualmente después te lo escribo respondiendo tu mensaje de manera escrita también, así lo tenés. Perfecto, gracias. De nada. ¿Algún otro que quisiera consultar algo en relación a clase anterior o alguna consulta de cierto tipo antes de que empecemos con la temática del día? ¿No? Bueno, ok. Entonces, en el día de hoy lo que vamos a hacer es, nos vamos a proponer desarrollar esta herramienta postural que es un anexo a las 8 metodologías SICOM, que eran los ojos direccionales, que habíamos anticipado en la clase anterior que la íbamos a desarrollar hoy. Así que para eso voy a abrir el Power. Aguarden un segundo que comparto pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Bien. A ver, a ver. Ahí vamos. Bueno, como les dije anteriormente, el objetivo va a ser desarrollar esta herramienta postural y antes de eso vamos a presentar desde el punto de vista conceptual el concepto de función ejecutiva, porque en este curso lo vamos a ver explayado muchísimas veces. Entonces, aquí tenemos una definición de el profesor y doctor Massimo Yuto, que es uno de los autores, y función ejecutiva es aquel conjunto articulado y complejos de procesos de orden superior dirigidos a la anticipación, la planificación, la coordinación, control y regulación del comportamiento finalizado al alcance de un objetivo, como así también a la inhibición de ciertos comportamientos e informaciones que pudieran interferir con el logro de dicho objetivo de acción. Entonces, aquí tenemos el concepto de función ejecutiva. Fíjense acá en pantalla, elencada, una serie de, justamente, de funciones ejecutivas. Les doy un minuto para que ustedes lo lean de manera autónoma, se pongan en contacto con esta información. Por un lado tenemos inhibición. Aguarden un segundo que está saliendo un cartel acá. Perdón que sea... Ahí va. Por un lado tenemos inhibición. ¿Inhibición de qué? De las respuestas impulsivas. Vamos a ver muchas veces que tanto las respuestas impulsivas como respuestas habituales son comportamientos que los nenes muchas veces en determinada acción suelen llevar a la ejecución sin realmente querer hacerlo. Es una respuesta que les surge ante determinada situación. Vamos a ver en nenes muy chiquitos, que hay veces que ellos quizás tienden a levantar la mano. Nenes chiquitos de 1 año y medio, 2 años o menos quizás también. Es una respuesta que con el tiempo y luego de determinado feedback que van teniendo con esas personas que lo educan, se va dando cuenta el nene que ese comportamiento que despierta de manera repentina y no controlada, lo tiene que empezar a controlar. Y lo empieza a poder inhibir con el tiempo. Es algo que se desarrolla esto. Lo mismo surge también por ejemplo, en situaciones deportivas de cierto tipo,
que un jugador tiende a resolver o a buscar de la memoria un movimiento de cierto tipo de manera estandarizado ante determinada situación similar, donde quizás pudiera haber otras respuestas tácticas, en este caso, más convenientes. También hablamos de información, la inhibición de información. Por ejemplo, habíamos hablado que teníamos distintos analizadores, donde nosotros recolectábamos la información a través de la percepción de ese ambiente que nos circunda. En determinado momento, para lograr poner el foco atentivo, por ejemplo, en mirar una película, necesito poner en un lugar muy secundario lo que tiene que ver con los ruidos de la conversación que estoy teniendo en la mesa de al lado. Entonces, esa focalización de la atención, esa focalización del gradiente atentivo, se va a direccionar prevalentemente hacia lo visual, tratando de inhibir de la mayor manera posible esa información que es ruido, que molesta a esa actividad que en la cual me estoy desenvolviendo. Habíamos hablado de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una de las funciones ejecutivas que se despierta a mayor temprana edad, alrededor de los 8 meses de vida. Ya la habíamos explayado. Después hablamos de lo que tiene que ver con, por ejemplo, flexibilidad cognitiva, esto de adaptar una respuesta de acuerdo a determinadas necesidades ambientales o determinada variabilidad de ese ambiente, que no es el que yo pensaba antes de programar la acción, sino que está cambiando y me tengo que adaptar. Bueno, a la derecha vemos la atención, la representación mental, esto de poder, a través de la elaboración de imágenes mentales, generar, por ejemplo, simulacros de acción, visualizar. Esto nos va a permitir muchísimas cosas en la vida diaria. Imaginarnos los efectos de tomar una decisión de acción u otra de manera anticipada para seleccionar mejor y minimizando los errores. En definitiva, anticiparse a determinadas situaciones. El razonamiento más analítico o la planificación estratégica. Esto de feedback, del comportamiento de feedback o del comportamiento de feed forward. Por ejemplo, esto no es ni más ni menos que son conductas, el feed forward son conductas anticipativas. En el mundo deportivo es una conducta que estoy realizando antes de que suceda determinado evento, que yo pienso que va a suceder. O, por ejemplo, el propio cuerpo lo que genera es, antes de la pisada de un apoyo, una serie de ajustes musculares, articulares, no conscientes, en pos de brindar de manera anticipada estabilidad a ese apoyo que va a impactar en el suelo. Feedback es lo contrario, sería ante determinada, por ejemplo, perturbación del cuerpo. Si hablamos de postura, el organismo lo que va a generar es una conducta motora de cierto tipo para compensar esa perturbación y, por ejemplo, volver a una situación de equilibrio postural. El juicio, hubo error o no hubo error, fue una acción positiva o una acción negativa, la capacidad de abstraerse, de, por ejemplo, idear un planteo táctico visualizando flechas y círculos en una tablita del entrenador. Bueno, en definitiva, por eso decimos que es importantísimo el abordaje de los procesos cognitivos a la hora de la educación y a la hora de la performance deportiva.
porque están presentes en cada una de nuestras acciones y están presentes en el contacto que tenemos con el mundo que nos circunda y con los, obviamente incluyendo las personas que nos circundan. Si nosotros nos situáramos en el mundo deportivo, ¿hay alguno de todos estos procesos o alguna de estas funciones ejecutivas que no son determinantes? Todas estas en el mundo deportivo son determinantes. Son aquellas que realmente nos van a permitir generar acciones exitosas o no de juego. Si hablamos de justamente evitar respuestas impulsivas, esto de pasa la marca y tiendo a hacerle un full para cortar el juego. Bueno, esto si lo hago muchas veces, es algo que obviamente tácticamente no me beneficia. Voy a ver tarjetas amarillas y demás, y es algo que tengo que empezar a controlar. Esto de reaccionar de determinada manera, de manera violenta en una situación de juego, hay que controlarlo. Esto de, ante una situación determinada, tender siempre a enganchar para adentro con la izquierda. Cuando en realidad quizás, pese a que no es lo más cómodo, lo más propicio sería ir hacia la derecha. Pero como lo tengo tan arraigado ese engrama motor, es una respuesta habitual. O justamente inhibir, filtrar esa información negativa de la tribuna que está insultando al jugador y que lo saca de concentración de juego, o ese entrenador que habla sistemáticamente y no le permite desenvolverse en situación de juego al jugador. El jugador en determinado momento desarrolla esta capacidad de considerar esta información irrelevante y dejarla de lado. Bueno, flexibilidad de respuesta en el deporte es imprescindible, sobre todo en los deportes de situación. Hablamos para adaptarse a ese entorno cambiante. La atención, la representación mental, es una de las metodologías, se llama visualización mental, y habla de esto, esa capacidad de visualizar, por ejemplo, el cuerpo en movimiento, para vivir acciones antes de que se desarrollen. Y de esa manera, lograr ajustes que cuando realmente decida llevar a cabo la acción, ese jugador va a estar más preparado. Planificación estratégica. Esto de juicio, evaluar si una situación de juego fue positiva o negativa. En definitiva, fíjense lo importante que son esas funciones ejecutivas en el mundo del deporte. Y en los cuán poco se desarrollan en los institutos o en las federaciones que preparan instructores y demás, ¿no? Es algo que nosotros desde la Fundación nos proponemos generar un cambio y generar un impacto en brindar mayor información y mayor posibilidad de abordaje desde el entendimiento de todas estas funciones. Bueno, luego de este intervalo, por favor, a modo de verificación, Paola, si podés, decime hasta dónde lograste seguir la clase, hasta qué parte llegamos. No, Paola, no te escucho, no te escucho el audio, quizás. Sí, que estábamos hablando de todo esto, que todas esas son determinantes para el deporte. Perfecto. La planificación estratégica y todo eso. Perfecto, bien. Bueno, buenísimo. Entonces quedó bastante. Vamos a reabrir. Ahí estamos. Exactamente. Hablábamos de la importancia de las funciones ejecutivas en el mundo del deporte. Son determinantes. Totalmente determinantes y se multiplican en aquellos deportes de situación. Porque al ser deportes de situación, ese entorno de juego es cambiante, esa confrontación con compañeros y con rivales lo hace impredecible. Entonces, las funciones ejecutivas van a cobrar un rol protagonista, absolutamente. Bueno, después desde el punto de vista de
de la vida cotidiana, de la vida laboral. Es una obviedad decir lo importante que son estas funciones. Pero fíjense cómo el ser humano, con este sistema nervioso evolutivamente tan desarrollado, funciona siempre de una misma manera, ya sea en el mundo deportivo, en el mundo educativo, en el mundo laboral, obviamente cambiando acciones por otras, movimientos por determinadas tareas, pero siempre funciona de una manera integrada, siempre las funciones ejecutivas son aquellas que comandan esas secuencias motoras a despertar a través de una programación que va a responder a un objetivo de acción determinado. Acá lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva es un cuadro, está en italiano, pero es bastante comprensible y yo los voy a ayudar, de cuáles son algunas de las funciones ejecutivas que se van desarrollando en determinadas etapas a través de, se van potenciando y desarrollando a través de didácticas sistemáticas SICOM. Vemos que entre los 4 y los 6 mejora esto del control inhibitorio, se empieza a estabilizar el control de la atención, aumenta esta capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de formular estrategias, empieza a mejorar o a potenciarse la working memory, la memoria de trabajo. Ahí ven en pantalla finalizados al alcance de algún objetivo. Esto de decidir en función de recompensas o castigos. Entre los 8 y los 10 años, sobre todo, mejora esto de la flexibilidad cognitiva que hablábamos. Luego, más adelante, vemos que llegando a los 11, estas son edades aproximativas. Profe. Sí. Por las dudas, el que tiene el libro a mano, en la página 21 está eso. Buenísimo, buenísimo. Ahí lo tienen. Y me quiero sacar una duda. En el libro, en la edición que tienen ustedes, ¿ese cuadro está en español? Buenísimo, entonces. Buenísimo, muy buen aporte, Paola. Así que bueno, vayan siguiendo ahí el cuadro, porque estos son efectos concretos de lo que pasa con la aplicación sistemática de didácticas SICOM en las funciones de índole superior, estas funciones ejecutivas. Bueno, continuamos. Los ojos direccionales. Habíamos hablado que, además de las 8 metodologías hoy en día publicadas, tenemos estos anexos de las manos, por un lado, la actividad con el segmento mano, y este anexo de los ojos direccionales. ¿Qué serán los ojos direccionales? Es ni más ni menos que una herramienta que va a facilitar a que la persona gobierne de una mejor manera los segmentos corporales en el espacio. Esto de la alineación postural. El hábito de rotar externamente una extremidad inferior o ambas, especialmente durante los desplazamientos, durante las locomociones, el grupo de estudio de la Fundación Carmelo Pitera, particularmente el autor Carmelo Pitera, ha hecho esta observación de que es una real tendencia que se genere este comportamiento de rotar externamente uno de los apoyos o ambos. Y esto lo que va a generar es una concatenación de adaptaciones posturales en pos de garantizar la verticalidad de esa persona en el espacio, mantener la postura. Pero estas series de compensaciones posturales tienen impacto en dos grandes esferas. Una esfera es la esfera de
de las posibles lesiones. Ese aparato locomotor, por esa variación de los apoyos, empieza a adaptarse a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla, a nivel de la columna, de manera no ideal, y si estas conductas posturales se repiten en situaciones deportivas con altas intensidades o situaciones de la vida cotidiana con alto número de estímulos, llevan a determinadas patologías del aparato locomotor. Por otro lado, esta variación postural de los apoyos, particularmente en este caso, genera que en el mundo del alto rendimiento, en el mundo deportivo, del alto rendimiento deportivo, la eficiencia de las acciones no sea la mejor. Se generan fugas de energía en vectores, por ejemplo en las aceleraciones frontales, se generan fugas de energía hacia los vectores laterales, cuando lo que estoy tratando es de acelerar lo más rápido posible el cuerpo hacia adelante o hacia atrás. Por tener los apoyos no alineados. Entonces, eso simplemente es un ejemplo. Sucede en un montón de otro tipo de locomociones y situaciones de juego específicas. Entonces, el autor se propuso, porque esto es una de sus características, que él no es solo un investigador que detecta problemáticas. Es un investigador que detecta problemáticas, pero que tiene la intención y las herramientas suficientes para ofrecer propuestas de abordaje de estas problemáticas y de corrección de estas problemáticas en concreto. Y esto de los ojos direccionales es un ejemplo. Entonces, aguarden un segundo, a ver si el PowerPoint, ahí estamos. Entonces, él lo que vio era que este vicio postural se acentuaba sobre todo cuando se incrementaba la aceleración. Cuando se tendía a hacer más rápido alguna de estas locomociones, que pudiera ser, por ejemplo, desplazarse hacia adelante o hacia atrás en el plano sagital, o desplazamientos laterales en el plano frontal, o estas carreras donde se cambia el plano frontal en el espacio en pos, por ejemplo, de interceptar una pelota. Si ustedes visualizan un armador de vóley, no son carreras rectas simplemente, son carreras rectas donde hay un cambio del plano frontal en relación hacia un posible objetivo de dónde voy a pasar la pelota. Bueno, en todas estas acciones, y cuando se hacen más rápido, se exacerba este tipo de, o aparece o emerge este tipo de vicio postural. Carmelo Pitera se dio cuenta de esto y de que tenía que abordarlo, él lo cuenta, muchos años atrás, cuando estaba en una clínica de minivóley con nenes, y estaban realizando golpe de abajo, golpe de manos altas, y veía que sistemáticamente los nenes, a la hora de desplazarse y de desacelerar, porque también esta anomalía postural se manifiesta en las etapas de desaceleración, bueno, vio que se hacía presente en la mayoría de los casos de esa clase. Y a priori trató de generar algún tipo de feedback para que esos nenes lograsen reposicionar esos segmentos corporales y alinearse. Por ejemplo, en dirección hacia quien le quería pasar esa pelota con golpe de manos altas. Veía que en algunos se generaba una conducta correctiva, en otros no. Esa información, que pudiera ser una información verbal de explicarle, el pie tiene que apuntar, la punta del pie debe apuntar hacia, o esto de, a través, por ejemplo, de la imitación, de decirle, mirame, parate de esta manera, o corre de esta manera, ofreciéndose de modelo de imitación. En algunos generaba algún tipo de conducta correctiva, en otros ninguno,
esa información era ruido, no la decodificaban. Otra acción era esto de acercarse y recurriendo al analizador propioceptivo, ayudarlo, por ejemplo, tocarle la rodilla, el pie, posicionarlo en una manera correcta para que él internalice un ejemplo de cuál sería un modelo correcto de acción, en pos que después lo conserve en esa memoria y lo repita de esa manera. Pero lo que pasaba era que esto o no sucedía esa corrección postural, o sucedía, pero solamente en ese momento y en esa situación. Cuando la situación cambiaba, empezaba de nuevo a emerger este vicio postural. Entonces, ahí el autor empezó a reflexionar y encontró en ese momento, o tuvo una intuición, y cuando digo intuición, no es lo mismo una intuición de una persona que, como Carmelo Pitera, que tiene 60 años de investigación y de práctica deportiva, que una intuición quizás de una persona que no es del mundo del deporte y con todos estos años. Esa intuición graficaba un montón de reflexiones previas que lo llevaron a encontrar una posible solución. La posible solución fue esta. Él entendió que los nenes no estaban pudiendo decodificar esa información verbal que les brindaba, o táctil, o ese modelo de imitación, o no perduraban el tiempo. Entonces lo que pensó Carmelo Pitera es en dibujarles en la punta de los pies 2 puntos, que para los nenes iban a ser ojos, no iban a ser puntos. Le dibujó 2 ojos. Y lo que le empezó a decir, en vez de apuntar para acá, apuntar para allá, es mirá con los ojos de los pies hacia Juan. Mirá con los ojos de los pies hacia mí. Mirá con los ojos de los pies hacia la pared. Empezó a construir un camino didáctico a partir de, en este caso, un elemento simbólico que son los ojos, donde él constató previamente que los nenes tenían conocimiento de qué era eso, ojo, y qué función tenía, porque antes de dibujárselo le preguntó, les dijo, ¿ustedes cuántos ojos tienen? 2. ¿Y qué hacen los ojos? Los nenes respondieron, miran para acá, para allá. En ese momento él constató que ese concepto de ojo y función y dirección formaba parte de su repertorio cognitivo. Utilizó ese capital que ellos ya poseían para direccionarlo hacia una conducta postural correctiva. Y lo que les dijo, bueno, yo ahora además de los ojos que ustedes ya tienen, les voy a regalar 2 ojos más. Y le dibujó esos ojos de los pies en la punta de las zapatillas. Y empezó a generar una serie de consignas en pos de afianzar esto de ojo, dirección y movimiento y segmento del cuerpo. Y por ejemplo lo que le pedía era caminar hacia adelante por la línea, mirando con los ojos de los pies siempre hacia el cono. Estaba alineado con esa línea, por ejemplo. O desplazarse lateralmente por la línea, mirando siempre con los ojos de los pies hacia la pared. O, por ejemplo, pudiera ser esto de, si yo quiero decirle a los nenes que hagan una rotación interna, ¿ustedes piensan que a un nene de 5 años, si yo le digo rotación interna de los apoyos, va a generar algún tipo de respuesta parecida a lo que quiero ver? Obviamente no. Porque en las universidades, en los institutos nos enseñan muchísimo a hablar de manera compleja, anatómica. Y la realidad es que cuando estamos con nenes, o cuando estamos con atletas que no tienen esa formación, esas palabras para ellos no dicen nada. Son llaves que no abren puertas. En cambio, si yo quisiera que esos apoyos se miren entre sí, o que esos pies se miren entre sí, le puedo decir que los ojos de los pies se miren entre sí. Y generé ese mismo movimiento, que lo tenía que explicar de una manera muy compleja, simplemente pidiéndole que los ojos de los pies se miren entre sí.
Y fíjense esto de esta sutileza no tan sutil de cambiar el apuntá con el pie hacia por el mirá. Para el nene eso que tiene ahí son ojos ahora, y los ojos miran. Entonces, a través de un símbolo con funciones implícitas ya conocidas, permitimos que el nene empiece a autorregular los segmentos corporales en el espacio. Las consignas pueden ser que los ojos de los pies miren hacia la pared, o puede ser mirar con todos los ojos hacia la pared. Eso quiere decir que toda la frontalidad se va para allá. O puedo jugar con esto de los ojos, mirar con los ojos, pueden llamar los ojos de la cabeza, o probar simplemente con decirle los ojos, miran a la pared y los ojos de los pies van a mirar hacia adelante. Y empiezo a generar movimientos diferenciados del tronco respecto a las piernas. Eso después, en definitiva, estamos construyendo un lenguaje. Un lenguaje que para el nene es un lenguaje concreto, figurativo, fácil de entender. Y es una llave que abre puertas, la puerta del control postural en este caso. Los pies son muy importantes, porque es el punto de contacto con el medio ambiente. Al estar bipedestados, el pie es importantísimo. A través de esa información que recolecto de los apoyos, el aparato locomotor va a censar, y a través de esa recolección de información genera un montón de adaptaciones posturales. Entonces, es bueno iniciar por un buen apoyo y generar una didáctica en pos de pulir esa alineación del miembro inferior. Después, los ojos, que yo aconsejo iniciar por los puntas de los pies, que yo no, que la metodología aconseja. Después esos ojos se pueden poner en distintas partes del cuerpo, como por ejemplo en las rodillas. Es de manual que si queremos hacer en el mundo de la preparación física una estocada hacia adelante, por ejemplo, que la rodilla tienda a ir hacia el valgo. Lo vemos muchas veces, que se meta la rodilla para adentro, otras veces para afuera. Esto de los ojos direccionales, ponerlo en los pies, ponerlo en la rodilla y pedirle que mire con todos los ojos hacia, ayuda muchísimo en generar esa conducta autocorrectiva. Y esto de, por ejemplo, algo que también constató Pitera era de que cuando él le pedía, antes de los ojos direccionales, cuando él le pedía, caminen por la línea, apuntando siempre para adelante con los pies. Los nenes lo hacían y se generaba esta alineación. Pero inmediatamente luego, cuando estaban en una situación de juego libre o un juego de relevos, o esto de desacelerar en determinada postura, nada de eso quedaba de forma permanente. ¿Por qué a ustedes les parece que pudiera pasar esto? ¿Alguno tiene una posible respuesta? Para mí porque no tenía la experiencia de algo concreto, figurativo, como decíamos, con el tema de marcarle los piecitos con los ojitos. Bueno, acá había algo concreto también. Y es que estaba la línea en el piso. Había una línea en el piso. Eso también es concreto, ¿eh? Había una línea en el piso. Pero el problema es que se generaba una dependencia de esa línea, que cuando esa línea no estaba en una situación de juego y demás, el nene volvía a esa conducta que tenía tan arraigada. Se hacía dependiente de esa referencia externa. Fíjense acá, por ejemplo, estos son dos ejemplos, valga la redundancia, son dos ejemplos de saltadores. Ahí vemos un saltador que está en la fase de vuelo a la derecha y que vemos que tiene los apoyos presentan desviaciones hacia el lateral. Después vemos en el momento del pique que a la izquierda se genera, y eso lo hemos constatado con distintos videos y demás, se genera muy
predominantemente en la estadística un apoyo alineado respecto a esa tabla de pique. ¿A ustedes por qué les parece que cuando este atleta está en la fase de vuelo, o también se daba en la carrera de aproximación, se generaban estas variaciones del apoyo hacia ese vector lateral, pero cuando estaba en ese último apoyo previo al impulso, al salto, ese apoyo era un apoyo alineado? ¿Por qué pudiera pasar esto? Apelando a lo que comentaste antes, porque es la referencia a la tabla. Siempre en relación a la tabla tenés la misma mecánica. Buenísimo. Había una referencia externa, que era la tabla, que además de ser una referencia externa es algo importantísimo. Pasarse de esa referencia implica un salto nulo. Hacerlo de manera muy anticipada implica perder alcance en esa distancia de salto. Entonces, también hay una focalización de la atención en ese último apoyo que lo convierte en una parte de toda esa secuencia prioritaria. Entonces, realmente pone la atención en ese apoyo, y al poner la atención en ese apoyo, efectivamente lo logra regular. Pero otra vez, cuando no está esa tabla de pique, en la carrera de aproximación, en la fase de vuelo, ¿qué pasa? Volvemos. Bueno, el hecho de capitalizar al nene con este elemento, con este símbolo de ojo, lo que permite es que esto forme parte de su repertorio, lo internaliza. Y lo que voy a tener que hacer como docente, como instructor, es, primero hago bloques donde específicamente quiero afianzar este vínculo entre ojo, dirección y movimiento y segmento del cuerpo. Con, por ejemplo, estas tareas. O, por ejemplo, trotar en el lugar y cuando el profe aplaude, hay que pararse en posición de sentadilla mirando con los ojos de los pies hacia el profesor. Y el profesor se mueve en el espacio y se frena, o, por ejemplo, seguir la pelota para un lado y para el otro, y cuando se frena la pelota, desacelerar en esa posición, o correr para adelante y para atrás, tocando el cono con la mano y volver, siempre mirando con los ojos de los pies hacia ese cono. Empiezo a generar propuestas que afiancen esto, de manera direccionada hacia ese objetivo, que el nene realmente internalice lo de ojo direccional. Después voy a otras propuestas, por ejemplo, propuestas más lúdicas, donde cada tanto, si hay desplazamientos o si hay posturas de desaceleración o de partida, cada tanto el profe le va a preguntar, o el instructor o el rehabilitador le va a preguntar, ¿a dónde están mirando los ojos de los pies? Y el nene va a chequear. Y automáticamente él va a regular la postura. Y empiezo a dar esos refuerzos cada tanto dentro de una actividad. Durante por ahí el primer mes, siempre le pongo los ojos, le pego los stickers de los ojos. Yo esto es algo que imprimo, y lo pueden pedir a la fundación, la hoja de los ojos direccionales, que si ustedes lo imprimen con el papel tipo calcomanía, después lo recortan, se lo dan a los nenes, y antes de la clase todos los nenes saben que se tienen que poner los ojos direccionales en las zapatillas. Y es algo que tengo a disposición para hacer ese refuerzo postural, por ejemplo, en una fase determinada del juego con pelota, o en un drill determinado. Y mantengo latente esto de alineación postural. Y llega un momento que esto, los nenes ya realmente lo tienen totalmente internalizado y no dependen más de ese ojo concreto, porque ellos ya saben lo de mirar y lo internalizaron, no dependen más del profe que se los diga, y se llegó a un plano de autonomía que era el que buscábamos. Y los ojos también los pegamos usualmente acá, en los hombros, para empezar a jugar con consignas que tienen que ver con mirar con los ojos de los hombros hacia determinado lugar o hacia otro determinado lugar para manejar los perfiles, por ejemplo. Bueno,
Aguarden. En el básquet, si alguno de ustedes viene del mundo del básquet, un error técnico muy característico del básquet es que en el lanzamiento se genere, que el codo se vaya para afuera. En vez de estar alineado, se vaya para afuera. Y yo trabajé con todas las categorías de básquet y con los nenes veía que al entrenador aproximarse, pedirle, bueno, mirá, hay que direccionar el codo hacia el tablero a la hora del lanzamiento, se generaba esa conducta en ese momento, después se perdía, o venía y lo mismo le corregía, o tocándolo, o mostrándoselo, pero era una conducta correctiva aguda, no crónica, era en el momento, después eso en situación de juego y demás se perdía. Y una vez lo que hice yo fue, con estos nenes que yo ya había trabajado en infantiles, había trabajado en mini y demás, y eran cadete, por ejemplo, a uno de ellos le dije, bueno, a ver, le puse un ojo en el codo y le empecé a decir, mirá con el ojo del codo hacia el tablero. Mirá con todos los ojos, lo de los pies, el del codo y la cabeza hacia el tablero. Y se empezó a generar de manera mucho más rápida, mucho más eficaz, esa conducta correctiva. Entonces, bueno, estos son ejemplos de cómo empezamos a seleccionar determinadas llaves u otras en relación a quién tenemos delante. Y muchas veces explicar complejo no quiere decir, o con muchas palabras no quiere decir que el otro va a comprender. Es simplemente un mero ruido en esa comunicación, en ese mensaje. Lo que encontró Pitera con esta propuesta fue ni más ni menos que una llave que abrió la puerta del control postural, a través del entendimiento de la cognición. Y otra cosa, la propiocepción es, en el cuerpo tenemos un conjunto de sensores en las articulaciones, en las cápsulas, en los ligamentos, en los músculos, que son sensores que nos envían información de cómo están posicionados nuestros segmentos corporales en el espacio. Y si están en situación de quietud o en situación dinámica. Eso es la propiocepción. A través de una gran parte de esta información propioceptiva no llega a niveles corticales. Es información que todo el tiempo el sistema nervioso está recolectando para organizar el cuerpo en el espacio. Lo que hace este tipo de, la utilización de este símbolo, el ojo, es que un mayor caudal de información propioceptiva alcance el plano cortical que permita la autorregulación consciente de la conducta, o de la postura en este caso. Fíjense, a través simplemente de conectar un concepto de ojo con un elemento, una parte del cuerpo determinada, potenciamos esta capacidad de hacer más presente esta información propioceptiva, en pos de ¿qué? De generar movimientos que la corrijan. Bueno, este fue el contenido del día de hoy. Yo no quiero presentar otra temática porque quiero seguir con esto de quizás dar más clases, pero poniéndonos un tope de tiempo. ¿Hay alguna consulta que tengan respecto a esto de ojos direccionales, de la postura y demás? Abro ahora el juego para, si surgiera algo, lo evacuamos y lo aclaramos en este momento. Me parece que es un excelente recurso para hacerlo en forma lúdica, para que lo internalicen muchísimo más rápido. Sí. Y más eficaz. Sí. Está buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo. En el tenis cuando lo hacíamos en la escuelita de tenis, formaba parte de una entrada en calor. Con la pelota de tenis, todo el tiempo, había que seguir la pelota de tenis, frenarse, acelerar y demás, hacia adelante, hacia atrás, lateral.
de acuerdo al profe que se movía o a uno de los nenes que pasaba y señalizaba a los demás, todo el tiempo respetando esto de los apoyos. También en el tenis lo hemos usado con los ojos direccionales en los hombros para empezar a construir los perfiles, el perfil de derecho y el perfil de revés. Eso lo empezamos a usar también muchísimo. Después, ustedes van a encontrar que esta herramienta la van a poder llevar hacia una técnica, hacia otra, hacia un deporte, hacia otro, hacia un paciente o en la preparación física. Es totalmente versátil. Ustedes lo que entienden ahora es el funcionamiento de cómo y la fundamentación de por qué esto fue efectivo. Después las propuestas de cómo empezar a internalizarlo con los nenes, siéntanse totalmente libres de hacerlo de un modo o de otro. En el libro hay simplemente algunos esquemas de cómo hacerlo de manera inicial y, digamos, muy acotado. Simplemente son ejemplos, ni más ni menos. Siempre digo lo mismo, entendiendo la esencia de las metodologías, se van a encontrar con que hay una gran versatilidad para implementarlas, de acuerdo a áreas de incumbencia específicas. Bueno, ¿algo más que quieran compartir o que quieran preguntar o consultar quizás? Tengo una duda. Carlos. ¿Es posible llevar esta técnica, por ejemplo, no solo al alto rendimiento, sino, por ejemplo, con personas ringas? ¿Con personas? Personas ringas que tengan Ringas. una patología. Sí, exacto. Digamos que sería en el plano de la rehabilitación. Rehabilitación, claro. Mira, lo que yo te puedo decir es que no, a priori, que yo nunca lo he experimentado, que no tengo experiencia con un paciente de este tipo, pero que he conocido kinesiólogos que lo han utilizado mucho con pacientes que han tenido. No te sé decir si específicamente en esa patología. Sí. La verdad que no. Habría que ver cuáles son las causas de esa patología que tiene, qué implica esas causas a niveles del aparato locomotor, si quizás esa patología se da porque tiene determinado bloqueo en la articulación de la cadera o del tobillo que no le permite ir hacia allá, y si es un bloqueo óseo, quizás me voy a encontrar con un límite bien concreto de que es un hueso que no permite mover el miembro, claro. O no permite rotar el miembro compensándolo. Entonces, habría que ver cuál es el origen de esa patología para ver de qué manera se puede corregir si es posible. Bien. Pero yo lo digo creo por que, experiencia propia. Sí. En mi caso, pues, muy joven quedé con un desgarro por una competencia en atletismo. Ajá. Y bueno, desde ahí tengo esta mala postura. Entonces me parece interesante que tal vez la podría aplicar en mi caso, no sé. Bueno, me parece muy interesante lo que planteás. Sobre todo porque es algo que yo a nivel personal nunca lo experimenté y me encantaría saber qué efectos pudiera tener. Me encantaría saber qué efectos. Me gustaría sí probarlo porque de hecho sí, como Buenísimo. usted decía, estas malas posturas generan un desgaste, una mala, ¿qué es lo que usted dijo? Falta de ahorro de energía, ¿no? Una fuga de energía, como usted lo expresó bien. Sí, en a el la hora de plano ejercer cualquier de los movimiento. desplazamientos, sí, una fuga de Sí. energía, y también en el plano del aparato locomotor, al compensar la postura a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla, a nivel de la columna, se empiezan a generar desgastes articulares de cierto tipo. Exacto. Que son consecuencia de. Claro, exacto. Así que me encanta lo que proponés, y si lo podés llevar a cabo y demás, es algo recontra interesante para compartirlo a lo largo de la cursada y debatir y ver qué pasó. Buenísimo, me parece buenísimo. Vale, buenísimo. Gracias. No, a vos. ¿Algo más? Veo que me parece que tenemos menos de un minuto. Tenemos el cronómetro ahí que nos persigue.
Si hay algo más, no importa Sí, si... estuvo genial. ¿Sí? Bueno, me alegro. ¿Fue claro entonces el contenido del día? Sí. Bueno, Ya me imaginé un montón de actividades para implementar. buenísimo, me alegro, Sí, me bueno. alegro. Entonces lo que vamos a hacer es, Silvi les va a comunicar la próxima clase, que tengo intención de hacerla en algún momento de la semana. Así que ya van a recibir información. Sigamos con lo mismo, si tienen inquietudes, escríbanme las consultas, así las evacuamos cuando iniciamos la clase sucesiva. Les mando un saludo a todos y buen domingo. Gracias, igualmente. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias a ustedes.